Sé que estamos por el streaming, saliendo a todo el mundo, y las experiencias de cada uno de los países donde probablemente están viendo este foro son diferentes. Pero en Chile hemos avanzado mucho, sin embargo, aún quedan desafíos gigantescos. Creo que la presidenta los expuso muy bien. Una brecha salarial escandalosa, una situación de participación de la mujer en alta dirección, a nivel de CEOs, a nivel de gerencia, que también es tremendamente baja. Tenemos apenas un 11% de gerentes de primera línea en las empresas que se transan en la bolsa. Una participación de la mujer en general en el mercado laboral que sigue siendo muy baja, alrededor del 65, 66%, muy baja en comparación con el promedio de América Latina y para qué decir con el promedio de la OCDE. Y por eso es tan importante el panel y la oportunidad, como decía, que tenemos hoy de conversar con mujeres ejecutivas de empresas y de líneas de producción que a veces no se vinculan mucho con lo femenino. Les agradezco muchísimo que estén esta mañana y agradezco muchísimo también a American Society y al Council of the Americas por haberme invitado a moderar en esta oportunidad. Brevemente vamos a tener una conversación, ahí volvió el audio, vamos a tener una conversación de alrededor de unos 40 minutos, yo creo. Luego queremos abrir la posibilidad de que ustedes también puedan hacer algunas preguntas y luego un par de minutos para hacer el amarre, el wrap-up final. Así que Scarlett, Mónica y Susan, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacerlo en castellano, a pesar de que Susan no habla español, así que ella está con la traducción correspondiente al inglés. Con lo más básico, con sinceridad y la mano en el corazón, ¿ha representado el ser mujer en algún minuto una dificultad importante para sus carreras? ¿En qué sentido y cómo la superaron? Parto contigo, Scarlett. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirme. Es que yo creo que está abajo, no sé. Voy a ponerlo más arriba, a ver. Ok. Yo creo que arriba. Más bien es una interferencia, creo. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Susan y a la asociación por haberme invitado aquí a participar en este panel. Yo, bueno, primero me asombró oír a la presidenta cómo en Chile se ha adelantado muchísimo en este aspecto. Ya existen cambios e iniciativas legales, cosas que no existen en muchos otros países en Latinoamérica. Yo soy originalmente venezolana, estoy ahorita en la corporación, en AES Corporation en Washington, D.C., y yo diría, voy a empezar contándoles una experiencia. Cuando yo hace más o menos 12 años, fue la primera vez que tenía que estar en un comité consultivo, pues todo el mundo hablaba, daba sus opiniones, decían su parecer hacia un punto o algo que teníamos que solucionar. Y yo pues levantaba la mano para poder hablar y nunca nunca sentí que me escuchaban, o sea, no era escuchada. A mí en mi primer comité consultivo me dio muchísima frustración. En el segundo comité consultivo sentí la misma frustración porque no logré llegar para poder decirlo, mi parecer. Y en el tercer comité consultivo estaba así como estoy ahorita en pantalones y en plena discusión, un poco antes de que viera que se acababa la hora del comité, como veía que no lograba poder comunicarme, pues levanté la pierna, ¿ok? Y por supuesto todo el mundo se volteó y entonces me decían, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Yo le digo, es que quiero decir algo, este es mi tercer comité y no puedo hablar. O sea, necesito que me escuchen. Por supuesto que todo el mundo se quedó mudo, eran todos hombres, se quedaron mudos y yo pude expresar lo que tenía que decir. Para los siguientes comités, yo levantaba nada más la mano y ya me decían, Scarlett, por favor, di cuál es tu parecer. Yo dije, bueno, yo creo que los asustó un poco, no vaya a ser que venga con otra innovación. Pero bueno, yo diría que una de las cosas fundamentales que me ha llevado a mí, sobre todo, ha sido
muy difícil para mí poder haber llegado de vicepresidenta en Venezuela, en una empresa. En ese momento no habían mujeres que tuviesen esos cargos y la verdad es que lo que me llevó a mí allí fue una experiencia personal. O sea, me tomé un año sabático en mi vida para, pues me fui a recorrer la India, Nepal, el Tíbet, Tailandia, África, y ahí aprendí a entender cómo era el bottom of the pyramid y cómo funcionaba socialmente la sociedad. Mi major, o sea, lo que yo estudié fue administración gerencial, exacto, business administration y finanzas, fue mi major. Y yo venía de ejercer cargos como investor relation. Pero en esa oportunidad, cuando entro en la electricidad de Caracas, pues doy una opinión sobre cómo deberíamos hacer un cambio, ya que el ambiente político estaba cambiando en el país. Bajo esas circunstancias, me nombran al año siguiente vicepresidenta del área de comunicaciones y stakeholder, relaciones con gobierno y corporate social responsibility. Y me ayudó muchísimo mi experiencia personal. Yo en ese momento me sentía un poco hasta frustrada porque yo me había desempeñado ahora en finanzas y sentía que como que no estaba llegando a lo que yo quería. Eso era lo que quería. O sea que mi primer aprendizaje fue que siempre tenemos que estar abiertos y no tenemos que tener un objetivo como tal de ponernos en la vida, como que yo lo que quiero llegar es a ser CFO de esta empresa, etc. Abrámonos a las experiencias nuevas, a las nuevas oportunidades y tomemos el riesgo, porque eso mismo nos puede llevar hacia otros caminos. Eso fue lo que me llevó a mí a los Estados Unidos. Lo otro que yo diría es tener un mentor hombre y un mentor mujer. Quiero hablar de mentores, quiero hablar de redes profesionales, de redes de contactos, que creo que también es algo fundamental cuando uno piensa en avanzar en su carrera. En todo caso, te adelantaste a una de mis preguntas, que era, ¿tuviste siempre claro lo que querías hacer? Precisamente con este último punto que desarrollaste. Mónica, en tu caso, la pregunta inicial, el ser mujer, no sé, tú estás en PepsiCo Foods para la región andina, y en este minuto Pepsi es a nivel mundial como señera, porque tiene una CEO mujer, y eso es algo que se comenta mucho, pero no sé si era así cuando tú ingresaste a la empresa o cuando empezaste tu carrera. Bueno, mil gracias. Antes que nada, al American Society, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar hoy aquí en Chile como país y en esta reunión. Efectivamente, he crecido en una carrera en PepsiCo en los últimos 15 años, una organización en donde yo empecé inicialmente muy masculina, llegué a la vicepresidencia de ventas de una organización bastante masculina en aquel momento, siendo la primera mujer que alcanzaba un cargo de liderazgo en la organización de ventas, y realmente hoy me desempeño, además de profesional, como madre, esposa, hija, porque llega una etapa en la vida donde también nosotros somos más hijos que nunca, y hoy desde ahí también cumplo con mi rol. Y sí les tengo que decir que realmente en PepsiCo ganar con la diversidad e inclusión es nuestra promesa de valor, y desempeño con propósito es nuestro valor fundamental, y desde ahí estamos apoyando muchísimo una iniciativa muy grande que es Mujeres con Propósito. Mujeres con Propósito fue lanzado en la ONU hace aproximadamente 2 años. Venimos trabajando muy fuerte porque realmente la posibilidad de la mujer a lo largo de toda la cadena de abasto crezca de manera privilegiada. Yo represento Colombia, y en Colombia, si bien es cierto, en Latinoamérica el tema del liderazgo femenino y el rol de la mujer en la sociedad varía mucho de país a país. Yo sí les tengo que decir que para mí ser mujer es un privilegio. He crecido en una sociedad donde la mujer siempre ha tenido un rol importante, me eduqué con esa concepción, y para mí al principio llegar a hablar de diversidad e inclusión y el tema de género me parecía un poco lejano, no lo había vivido en mi país, y realmente desde ahí empiezo a entender
que habían muchísimas oportunidades y que tal vez nunca había sido educada para poder trabajar por las mujeres, sino para hacer lo que yo era, ser profesional, ser mujer. Y por eso siempre les digo a las mujeres, be yourself, porque creo que desde ahí tenemos muchísimo para nosotros ganar en el mundo. En Colombia siempre se ha destacado a nivel político, por lo menos lo que uno ve con, no sé, cancilleres, con personeros de gobierno que son mujeres, pero no sé si era así en la empresa hace 15 años. Al igual que lo mencionaba la presidenta Bachelet, el gobierno siempre ha tenido las cuotas políticas y desde las cuotas políticas pues hay unos targets donde la mujer siempre tiene un espacio y un mix dentro del mundo político grande, no tanto en la empresa privada mucho menor, y creo que desde ahí hay mucho por hacer, e igualmente en las compañías multinacionales. En las multinacionales, si bien es cierto, Indra es nuestro orgullo, segunda mujer más poderosa de Fortune, realmente con ella experiencias de vida como mujer, como lo que representa su cultura. Tú lo mencionabas, Scarlett, llegar de la India a Estados Unidos y llegar a donde hoy está, pues realmente es un privilegio, y con ella he aprendido muchísimo que mujeres apoyando mujeres es lo que tiene que suceder, y desde ahí me inspiro muchísimo para seguir avanzando en esta carrera de liderazgo femenino. Mónica, en tu caso, trabajando en bancos, trabajando en finanzas, sin duda un mundo predominantemente masculino, ¿cómo ha sido tu experiencia? Primero que nada, también agradecer a Susan y al Council por la invitación. Yo aquí represento a la mujer chilena, que si bien no sueno como tal, soy chilena y alemana, así que tengo excelentes ejemplos tanto por la canciller alemana como por la presidenta en Chile. El mundo financiero, si bien uno lo percibe como muy masculino, tiene mucho espacio para las mujeres, y desde hace mucho tiempo. Si uno ve la propia Susan, viene de este mundo. Yo creo lo que es muy relevante, y un poco siguiendo lo que también decían mis dos predecesoras, que básicamente es que uno no se proyecte a un destino final, sino que uno haga con mucha pasión lo que uno hace en el día a día, que uno esté abierto a nuevas ideas, pero sobre todo que uno se venda, que uno, lo que los hombres hacen muy, muy bien, tienen un concepto propio y lo venden. Y eso es lo que las mujeres todavía no hacemos con suficiente, yo diría, convicción. pasión. Sí. ¿Un concepto de sí mismos o un concepto respecto del proyecto que están empujando? De ambos, pero sobre todo de sí mismos, que uno sea apasionado en lo que haga y que se venda como tal. Ahora, en la banca, si uno ve, hay muchas mujeres potentes. Hemos llegado hoy en día internamente en HSBC, tenemos un gran network que se llama Balance, y que básicamente ya no hablamos de la igualdad, lo que hablamos es de la inteligencia de género. Lo que buscamos hoy en día es justamente potenciar las diferencias y las grandes cualidades que tenemos tanto los hombres como las mujeres para complementar el desarrollo de una empresa que en el caso nuestro es global. Hemos sido hasta 300,000 empleados, por ende realmente se necesita un concepto muy amplio en lo cultural y en el aspecto de género. Pero personalmente yo siempre he percibido que ha sido una ventaja ser mujer. ¿Por qué? Porque desde muy joven, cuando tú vas con 10 analistas a una reunión donde básicamente se está hablando a los inicios, que uno es analista de análisis de empresa, una mujer la van a recordar. Si una mujer tiene un buen concepto y hace una presentación buena, se va a recordar, y básicamente va a ser mucho más fácil avanzar si uno lo usa de una manera inteligente, sin perder la esencia de mujer, pero yo sí lo he percibido como una gran ventaja. En todo caso, para cerrar y pasar con Susan, tú dices que hay grandes mujeres en la banca, al menos acá en Chile yo siento que la mujer... Tenemos una presente, Jessica. Pero las mujeres no logran avanzar, tengo la impresión. No recuerdo ningún gerente general de banco en Chile que sea o haya sido mujer, por ejemplo. Tenemos una acá presente. Sí, pero estamos hablando del Banco Estado. Sí. Ya.
Aparte del Banco Estado. DBN North también ha tenido una mujer, ahora estoy yo. Yo creo que son temas... Mi pregunta es Sí. si tú lo ves como una posición, yo creo que es una posición optimista respecto del entry level hoy en día y que quizás en un par de años más podamos tener normalizado creo. eso, pero si hoy a mí me ponen las fotos de todos los banqueros y de los gerentes generales, que no sea recursos humanos o marketing, habilidad blanda, yo no veo hombres, o sea, no veo mujeres. Tenemos algunas, pero yo creo que más que en Chile hay que proyectarse más amplio. Yo sí, yo admito, mi carrera la hice entre Alemania, Luxemburgo, Estados Unidos. Es una carrera muy internacional y yo creo que hoy en día claro. en la banca todavía es la manera, probablemente también en las otras empresas, de hacer carrera. Pero yo creo que en Chile estamos avanzando. Sí hay un tema, Consuelo, que las mujeres en Chile, sobre todo las de muy buen nivel, buena educación, muchas veces optan por hacer algo distinto y creo que también es muy respetable. Yo creo que una persona que tiene la opción y que decide no seguir una carrera, por decirlo, de 60 horas a la semana, también es aceptable y es una opción válida. Pero claramente sí estamos en Chile generando mujeres que hoy tienen 30, 35 años, que no tienen esas limitaciones que tal vez tuvimos en América Latina, las que tenemos 50 y más años. Muchas gracias, Mónica. Susan, tu experiencia en una empresa gigantesca también, global, como todas las que hemos estado conversando esta mañana y que tiene que ver con los seguros, el hecho de ser mujer. Cuéntanos cómo ha sido para ti. I might tell a story. First of all, let me thank you for indulging me in participating in the panel without being a Spanish speaker. So appreciate your patience with that. When I was in school, I was an Asian studies major, so I learned Chinese instead of Spanish, which is not helpful at all in Chile. But in the global context, it is. It's certainly. quite helpful. What I might share is I started my career in the nonprofit sector, and the groups that I worked with were all led by women. So my early career was very empowering for women and women-focused. All of the leaders in my field were women. And I was looking after a number of years in that field to make a shift. And so I tried to think about what skills I had, and I wasn't sure how to describe my skills outside of the nonprofit arena. And I'm bringing this back to the focus of our discussion, which is on the power of networking. I tapped into a natural network that I think most of us discount or overlook. And in my case, it was 3 of my uncles. Having grown up in a family that didn't have direct private sector experience in terms of my parents, I reached out to 3 uncles that had all had successful careers in business and asked them, what skills do you think I have that would be, valuable or of interest in the private sector? They gave me so much help and advice, and most importantly, they gave me new vocabulary to describe what I already knew how to do, but I only knew how to speak about it in nonprofit or academic terms. I didn't know how to speak about my skills in business terms. How old were you back then? I was in my early 30s at that point. So making a career transition from the nonprofit sector to the private sector relatively early in my career, but too late to get an entry-level position. I had passed that point. So I had the great fortune through getting advice from my uncles and networking through some of their contacts to be introduced to someone at MetLife in that process, and ultimately offered a position to join the company in a somewhat non-traditional role. I came into the company originally as chief of staff to the president of the international business at the time. I was quite lucky because MetLife had just gotten a license to start a business in China. And so my China experience, I had lived and worked there for a number of years, was quite attractive to the company at that moment. And I would say that president was one of my greatest mentors, a man who really taught me the business and also empowered me to build a network within the company that led to my next role and my next role and where I am today. Having said that,
would I describe my industry as, you know, an industry that's friendly or empowering to women? You know, I think you can quote the statistics for finance across the board, and there's a dearth of female leaders at the top of our companies. But like HSBC, MetLife, and PepsiCo, and AES all have very concerted efforts internally to develop and promote women, and I've certainly benefited from those. And now, one of the greatest joys of my role is that because my work takes me to a lot of MetLife's markets around the world, I try in every market to make time to meet with our local women's business network. It's always the best meeting of any trip. And that's a way that I can get to know women talent within the company and help identify opportunities for them to grow and develop in their careers as well. Muchas gracias, Susan. Estaba pensando que no existe una traducción exacta al español de networking. Redes laborales, redes de contacto, redes profesionales. Todos entendemos el contexto y todos lo usamos en general en Spanglish, pero dice mucho de la cultura latinoamericana que no exista la palabra, ¿verdad?, en español. Conversemos un poco y Susan nos dio la entrada del networking, interno y externo. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo opera? Y algo que decía Mónica, ¿cómo se vende uno, entre comillas, en ese ambiente? ¿Cómo ha sido para ustedes? A ver, bueno, yo creo mucho en el networking o las redes de trabajo laborales que hay que tener dentro de la empresa y fuera de la empresa. Dentro de la empresa a veces es mucho más difícil conseguir esa aprobación o crear esas redes que realmente te apoyen, más que ni siquiera las externas. Yo antes mencionaba, cuando terminaba, que uno debería tener un mentor hombre y un mentor mujer. Es importante tener un mentor hombre y un mentor mujer, porque el mentor hombre te va a decir, en mi campo, que yo estoy en una empresa eléctrica, una empresa de energía, que es una empresa muy masculina, te dice cómo llegarle para que te escuchen, no te oigan, te escuchen. Hay que ser tajante, directo. O sea, nosotros somos muy analíticas, nos encanta analizarlo todo y además decir lo que estamos analizando, así como lo hacemos en la casa, en el hogar. Y el hombre te oye, pero no necesariamente te escucha. Cuando tienes un mentor hombre en este mundo masculino, te dice, mira, fue muy bien lo que hiciste, pero ¿sabes qué? Nadie te escuchó, o te escuchó una cuarta parte, así no llegas. Tienes que ir directo, objetivos, 1, 2 y 3, pasa el micrófono. Entonces, bueno, eso te lo enseña un hombre, que te enseña a ver cómo maneja. Y el networking es muy bueno hacerlo, es positivo, es importante tener un mentor que te ayude, pero también tienes que llegarle, es una manera de venderte. En el mundo interno tienes que venderte de esa manera, directo, rápido, por lo menos en mi mundo, es mi experiencia. En el mundo externo es diferente, aquí estamos haciendo networking y aquí en cierto modo nos estamos vendiendo y estamos vendiendo nuestras empresas, cómo la empresa está abierta a esta diversidad. AES es una empresa que está abierta a la diversidad. Hoy en día ya tenemos a esta mujer en construcción, cosas que antes no lo veíamos, hoy en día lo ves. O sea, hay muchas cosas que han ido cambiando y eso te ayuda también el networking, ver cómo es la persona, su personalidad. Mónica, y recogiendo lo que dice Scarlett, quizás las mujeres explicamos cada punto, explicamos el contexto dentro del cual llegamos a esa postura que estamos promoviendo en un proyecto. No sé si estás de acuerdo con lo que plantea Scarlett y recogiendo también el tema de cómo construir esas redes. ¿Son solo redes de mentoría o es la red también de la conversación casual que tienes en el ascensor, de encontrarte con la persona precisa en el rincón del café, en el casino, para Sí. el casino de alimentación? Yo coincido con Scarlett. Creo que es una gran oportunidad la que tenemos las mujeres, incluso ese network informal, ese baño de damas, como digo yo, que entra uno al baño y habla de cualquier cosa que nos tiene que pasar en todos los espacios donde estamos, porque definitivamente en muchos de los casos
La mujer no avanza más cuando es criticada por mujeres. La red de network entre los hombres, ellos lo hacen muy bien, lo hacen mejor que nosotros y tenemos que aprender muchísimo de los hombres. Yo creo que desde ahí, en mi carrera, el network interno, el network masculino, pero también el femenino, es algo que se tiene que hacer. La construcción de redes y ese connect the dots, no importa desde dónde se esté, sustantivo, somos minoría en lo que queremos ser, que es el proyecto de desarrollo femenino, y por ende tenemos que ser una voz latente, una voz que habla con la suficiente contundencia para ser oídos, como dices tú, para ser realmente escuchados, y desde ahí hay que trabajar muchísimo, tanto en la red femenina como en la masculina. Lanzamos el año pasado en Colombia un proyecto que me encanta, que se llama He for She, ¿ok? Con ONU, y Bogotá fue la 4ª ciudad de Latinoamérica donde estamos buscando ampliar ese network también con ese mundo masculino y tener hombres mentores y espacios de network de mujeres y de hombres donde realmente el tema sea el liderazgo femenino. ¿Ok? Y además de la diferencia hombre-mujer, de la manera de aproximarse al negocio de lo femenino y de lo masculino, ¿cuáles son tus tips de construcción de redes dentro de Pepsi? ¿Tenías el objetivo en mente? ¿Sabías a quién acercarte? ¿O decías, me voy a acercar más bien como una pesca de arrastre? Porque en algún minuto estas personas me van a servir para algo que yo decida hacer. ¿Cómo es tu estrategia personal de creación de redes? A ver, en el caso te diría dos situaciones. Una en lo que es en el mundo laboral, donde definitivamente la afinidad empieza a pesar muchísimo. Tú tratas de buscar afinidad, pero después con el paso del tiempo te das cuenta que tienes que tener a los más críticos de lo que eres tú. Entonces yo te diría que he pasado por 2 fases. La fase inicial, que fue ese network de afinidad, donde como que todo el mundo te habla al oído y tú te sientes grande, y otra fase siguiente, mi proceso de desarrollo de carrera, donde realmente lo que empecé a entender era que el network, que estaba construyendo network, pero que necesitaba mucho de ese mentor que me dijera, como lo decías tú, Scarlett, 1, 2, 3, ¿de acuerdo? O que necesitara otro punto de vista diferente al mío para poder construir juntos algo que pudiera ser mejor. Ese building together creo que es lo que al final se busca con este network que tenemos que desarrollar. Pero yo te quiero decir una cosa, hablamos mucho de network hacia arriba. Mi carrera ha crecido muchísimo en lo que realmente yo soy y yo creo que tengo que ser, con un rol de mujer en la sociedad, con un rol de lo que quiero que sea mi legado. La sociedad de Latinoamérica es una sociedad donde la clase media, donde los niveles de pobreza son excesivos, y desde ahí mi mayor red, te puedo decir, que está hoy en día en el trabajo, sí hacia arriba, pero represento una comunidad que es el frontline de la compañía, que es más del 70%, donde entiendo sus necesidades, donde entiendo su voz, y ese network también hay que construirlo. No solamente es el network hacia arriba, es ese network, esa representatividad de realmente entender por qué quieres ser recordado. Y desde ahí encuentro mucha inspiración en buscar qué tipo de network tengo que seguir trabajando para hacer mi proyecto de vida y mi proyecto en PepsiCo una realidad. Explorar en este mismo tema en el que estamos, en tu caso, en finanzas, en banca y las redes. Básicamente hay una diferencia gigantesca y sí entre Chile y evidentemente Nueva York, Frankfurt, Londres o ciudades donde hay una comunidad financiera muy grande, muy desarrollada. Evidentemente las redes externas son tremendamente importantes, son inspiradoras, porque evidentemente uno escucha qué hacen otras personas de la misma edad de uno o de distintas edades, y al mismo tiempo la carrera uno la arma, por lo menos en el mundo financiero, no a través de recursos humanos,
que puede ser un aliado, pero evidentemente los cargos y las promociones se consiguen y se van creando a través de redes internas, externas, que por ejemplo alguien dentro del banco escuche por afuera de un cliente, de un asociado de otro banco, de un director, que tal persona es muy buena. Obviamente eso influye mucho. ¿Cómo se arman las redes? Bueno, tienes redes desde que naces, uno de familia, de sociedad, de colegios, de estudios, pero después uno las va armando y también hay redes bastante profesionales, de inscribirse en cursos, de ir a hacer trabajo non-profit, meterse en temas que son tremendamente importantes, pero que también te hacen crecer como persona, que es aportar a la sociedad. Salir a dar clases financieras en escuelas, uno va conociendo a personas. Yo tuve el honor de ser directora de una empresa pública en Chile y básicamente a través de eso también armé muchas redes. Nunca me percibí o me proyecté para un trabajo en el sector público y me veo como una persona del sector privado, pero fue tremendamente importante y al final del día no es solo que uno crece, sino ojalá que uno también haga crecer a otros. Qué importante el consejo que das. Salir del ámbito de lo que uno piensa que es lógico. En un país como Chile y en tantos otros países de Latinoamérica, está el tema de dónde naciste, en qué colegio estudiaste, a qué universidad fuiste, y esa es tu primera red y puedes quedar un poco atrapado ahí, Claro. A dónde mandas tus hijos al colegio, todo lo que sabemos. Pero una vez que sales de ahí, buscar en lugares que no son Sí. los habituales. Sí, lo que hablamos mucho en el banco no es siempre decir no trabajar más duro, no work harder, sino work smarter. Y eso evidentemente no es solo interno, sino también es, si tienes pasión por el arte, haz algo en ese sector, aunque no te traiga digamos, una rentabilidad, pero te hace crecer, o al revés, algo social, que es tremendamente importante, pero también te va a hacer construir redes que son muy valiosas y que al final del día te arman en lo que eres, pero sí tenemos claramente una función de fomentar mujeres jóvenes, de hacerlas soñar en grande, pero sobre todo también, y creo que eso aquí lo hemos dicho las cuatro, de aterrizar, de decir en qué soy buena y básicamente venderse uno mismo. Y eso con un mentor, sea hombre o mujer, lo aprendes. Aprendes a describirte como profesional, a enfocarte y básicamente a darte tu lugar de una manera propia, no tratando de ser un hombre en un lugar de trabajo. Gracias, Mónica. Susan, tú hablaste en tu primera intervención de redes y quisiera retomar lo que decía Mónica. ¿Cómo promoverse? ¿Cómo, entre comillas, venderse? Las mujeres, sin hacer generalizaciones, pero tenemos otra mirada sobre las cosas, nos importa el contexto. Acá en Chile se han hecho encuestas, una organización en la que yo participo que promueve estos temas y que también está participando de alguna manera en este foro, que es Comunidad Mujer. Ha hecho estudios sobre las mujeres. Siempre sentimos que avanzamos en la carrera gracias a circunstancias, cosas que suceden a nuestro alrededor. Los hombres tienden a pensar que es por sus méritos, ¿verdad? ¿Cómo hacer ese switch? ¿Cómo ha sido para ti en una compañía como MetLife aprender a saber qué es lo que vales y cómo los demás pueden saber qué es lo que vales? I think this is a really important question. I want to pick up on something Monica said, which is knowing your passion. And I would take it, one step further and say, really digging deep to know yourself, and not just know yourself, but then embrace who you are and be comfortable with who you are. The more authentically you share yourself, the easier it is to connect with others and also to take credit for the things that you are making happen in your life. But it starts with some, exploration. One of the tough decisions that I made in my career was choosing to not take an opportunity that was presented to me to run a business.
I was incredibly flattered that I had been identified as someone with the potential to lead one of our businesses. And it was so appealing to me that I tried really hard to make myself take that opportunity. But after really doing the soul searching, I realized that's not what I wanted to do with my career. That wasn't where my passion was, and I wasn't excited about that opportunity. Making that decision had consequences for me. I knew that I was giving up certain opportunities internally by making that choice. But once I got comfortable with who I was, what really motivates me, what I love to do, then I was able to let go of those other opportunities and not regret it. Did it look bad internally at that time? It made me look less ambitious internally, and I had to make peace with that. I think that I play a very important role strategically for the company, and I recognize that and value that. The people leading our businesses, and as we were talking, I just remembered, I should have said in the beginning, for MetLife, the Latin America region is a real shining star of women's leadership. We're operating in 6 markets, and 3 of those markets are led by female CEOs, which is pretty unusual in our sector. I had the opportunity to count myself among those at one point in my career. And so, sure, there were consequences internally in terms of the perception of my ambition. But not everyone wants to be CEO, and that's fine too. I think the most important thing is that you know who you are, what you're good at, what you enjoy, because if you pursue what motivates you, you're going to do so much better than if you go after something that seems like a higher position, but it's not really where your passion is. One other thing I want to mention, we've been talking a bit about networking. For me, one of the most important skills to really build a true network, a supportive network, is listening. Of course, presenting and communicating is important, but listening is also important, because I find the things that I remember about someone when we meet is the basis of our subsequent relationship. And so, I prepare a lot if I'm going to a meeting. I try to find out who's going to be there. I look at the participant list. I try to get some background on the people and find, where there might be some common interest. And then I pursue that. You don't always make a connection with people that you have something in common with, but when you do and when you listen, you can really forge a relationship that lasts. And whether you're in sales or, in my case, in government relations, you have to build a relationship before you can ask for something. And that's what networking provides. So I think listening is another important skill in networking for me. Yeah, I will add to that internally. Yo agregaría también dentro de una empresa ayudar, tender una mano a quien tú puedes ayudar gratuitamente, sin esperar una retribución a cambio, no solo porque tú aprendes de ese intercambio con una persona que quizás no está en tu línea directa, quizás está más abajo que tú, por lo tanto tú dirías no me sirve de nada si es que yo voy en una carrera, pero aprendes, escuchas, sabes en qué están las otras instancias de la empresa en la que tú trabajas, y a la vuelta de la esquina te puede ayudar esa persona además. Consuelo, dijiste algo muy, muy fundamental. Una carrera no se arma mirando para arriba. Una carrera se arma con pares y al final de cuentas con equipos. Y definitivamente es muy, muy relevante tener una red amplia, pero sobre todo una red para abajo y para los lados. Es mucho más relevante a largo plazo y sobre todo es mucho más, ¿cómo decirte?, satisfactorio tener un entorno de trabajo en el que tú sabes, a mí me aportan, pero yo también aporto. Y es mucho más importante en el día a día, sobre todo para crecer y en el momento de ser líder, poder también esperar que te retribuyan si tú has aportado.
Vamos a abrir, después de esta pregunta, vamos a abrir a la sala para que alcancemos a cumplir con los tiempos, que es la idea. Decisiones difíciles, comentó Susan recién. Su decisión más difícil, ¿por qué? En mi caso, en mi carrera, ha sido ser mala. Ser la mala de la película. Es algo que me cuesta, que no me gusta, y cuando he tenido que ponerle por alguna razón profesional, aunque sea de una manera sencilla, desplazar a alguien o hacer algo duro, para mí ha sido en esa línea, que es algo que creo que a las mujeres en general no se nos da, porque queremos que todo salga bien, que todos estén contentos, y eso es algo que nos caracteriza en general, y eso a veces se topa con la vida profesional. No sé para ustedes. A ver, decisiones difíciles o circunstancias que te llevan a tomar decisiones difíciles. Yo considero que una de las que yo veía como un gran riesgo o algo que tenía que asumir, porque así me tocó, fue empezar a liderar un área que no era la mía, la que no había estudiado. Esa fue para mí una decisión bastante difícil, donde me tocó aprender, pero además tenía que generar el cambio rápidamente, porque si no iba a perder la credibilidad. Entonces no existía el no, existía el cómo. ¿Cómo llego a obtener esto? Pero no entrada el no. Yo siempre tuve de entrada el sí. El poder tener gente que, por supuesto, haciendo el networking interno, pues puedes lograr tener un equipo que te complemente. Nosotros tenemos que conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y con esas debilidades tenemos que buscar a las personas que nos complementen para poder hacer de eso un entorno y un equipo que pueda llegar a ser exitoso. Entonces yo creo que eso también es bien importante, el poder complementarte. Una de las otras cosas que también para mí fue difícil fue saltar a Washington. Para mí, irme a esa ciudad en donde, bueno, no sé cómo voy a empezar, no sé cómo voy a calar, cómo voy a entrar. Una cosa es que tú estés en tu mundo y otra cosa es que saltes a otro país, a entrar allí y poder ganártelo. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver la cultura, la sociedad, entrar siendo uno. Yo conozco mis valores, me conozco a mí misma, sé cómo ir en base a mis valores y a lo que debo hacer, pero debo aceptar esa cultura y adaptarme a ella. La música, el baile es fundamental. Si tú oyes la música y el baile en un país, sabes cómo es su cultura, sabes cómo es la sociedad. ¿Cuál es la música en Washington? Eso quiero saber yo. El swing. El swing. Bueno, decisiones difíciles, yo quiero hablar de dos. Primero, las mujeres durante mucho tiempo en la carrera hay mucho de culpa con las que realmente siento que empiezan parte de la carrera. Y la primera decisión fue el día que me iban a promover a una posición en la que estoy hoy, en otro territorio, y yo era algo que esperaba y dije no, había construido mi carrera para llegar ahí y dije no, realmente no porque no quisiera, sino porque no era el momento, con hijos adolescentes, esposo médico, de difícil movimiento hacia esa otra geografía para ejercer su profesión, y me paro ante la comunidad de PepsiCo que me había preparado tanto y habíamos trabajado tanto para que llegara, y tenía la absoluta claridad que si bien era cierto, era algo que quería, no era el momento y no era el país, dadas las limitaciones que significaban en mi entorno familiar. Y realmente fue difícil en el momento, tal vez más para el mundo externo que para Mónica, porque Mónica estaba muy clara de que su primer rol era ser esposa y madre y también ser profesional, pero que parte de mi carrera era retribuirle a quienes realmente me han soportado para llegar donde hoy en día estoy, que ha sido mi esposo y mis hijos. Ellos han crecido con todo lo que ha significado los trade-off que uno particularmente hace a lo largo de todas sus etapas, y hoy en día son orgullosos pepsicoleros y orgullosos
hijos y esposos de alguien que está en esta posición. Entonces, fue difícil para la organización escuchar eso, fue fácil para mí el reforzar lo que quería y me ha permitido realmente tener esa pasión y estar muy segura de lo que estaban diciendo mis colegas de panel, de que realmente tú tienes que tener claridad de que el cómo y el cuándo, ¿de acuerdo? Entonces creo que esa fue una decisión difícil que yo hoy traigo, pero que no me ha truncado para nada mi carrera, porque realmente lo que hizo fue potencializarla, porque creo que en ese momento el rol de la mujer y el entender su situación para la comunidad de mujeres en PepsiCo fue mucho más fuerte que nunca antes, porque no les había pasado en Latinoamérica esa situación. Esa te la daría como un momento difícil en mi proceso de carrera y con el cual pude avanzar de manera muy exitosa para estar donde hoy en día estoy. Duro, porque estaba el riesgo de que luego esa oportunidad no llegara nuevamente, pero también qué bonito lo que tú dices, Mónica, de la señal que enviabas internamente a todo el resto de las mujeres, de decir, no lo hizo, no pudo hacer lo que iba a pasar, y luego sí sucede, de todas Y fue maneras. curioso, porque en aquel momento me acuerdo que una parte de la organización no lo conocía, y el rol del mentor es fundamental, y me acuerdo hablándolo con Indra en algún momento, donde parte de lo que me dediqué a hacerlo fue a contarlo para toda la comunidad de mujeres que supieran que realmente se podía construir carrera en una compañía tan multinacional como lo es PepsiCo, entendiendo que hay momentos y hay etapas donde te requieren en otro sitio. Mónica, y luego voy a abrir a las preguntas de la sala para poder respetar los tiempos. Muy bien, básicamente difícil en lo personal, aunque al final tampoco no fue algo dramático, no soy muy dramática. Básicamente hace 15 años decidimos venirnos a Chile desde Nueva York. Mi marido también es banquero mayor, retirado hoy en día, y obviamente también ha sido un mentor muy importante en mi vida. Mis padres estaban envejeciendo, así que yo, que no había vivido con ellos desde la época del colegio, quería estar más cerca, y ese fue, yo diría, el motivo principal. Mi padre, al retirarse, se volvieron a Chile, y básicamente era realmente estar cerca, y lo convertimos en algo muy bonito, porque junto a mi padre y otros socios armamos una empresa que hoy en día tenemos mucho orgullo en el sector de energías renovables. Tenemos 7 proyectos operando, y básicamente una empresa que da empleo a casi 50 personas, una empresa que básicamente contribuye a Chile, algo que es de muy largo plazo, pero también algo que yo armé junto a mi padre y que obviamente me compensó en el sentido de no seguir en Nueva York, donde evidentemente una carrera en el sector financiero es más amplia y más fácil. Pero yo diría, en lo del día a día, que es lo más difícil, a lo que jamás me voy a acostumbrar, son 2 cosas. Uno, obviamente reducción de personal, tener que tomar la decisión de interferir en la vida de alguien, y eso es parte de ser líder, de que tú tienes que tomar la decisión en ciertos casos, incluso de personas que tal vez han hecho un trabajo bueno, pero ya no se requieren las capacidades laborales que tienen, y es una decisión que jamás me voy a acostumbrar. Es obviamente algo que uno sabe que le está cambiando la vida a una persona, es muy duro, pero hay que hacerlo. Y lo segundo es sentar a personas. Cuando tú eres un mentor también tienes que ser muy sincero. Sentarte a alguien enfrente y decir lo que tú quieres no es realista, no eres bueno en eso, ve pensando en otro tema. O también ampliar un poco, sobre todo en temas de mujeres. Si alguien tiene una familia o tiene hijos con problemas, hay que hacerlos ver de que en algún momento de la vida uno tiene que dar tal vez un paso atrás y justamente decir, la familia viene primero, y al final del día uno no vive por un título o una carrera, uno vive una vez y hay que vivir una vida plena. Por ende, también esa cosa de abrirle a la gente los ojos y decir, tú eres bueno en esto, o ¿sabes qué? Demos un paso atrás, vuelve a ser una posición para ampliar conocimientos o tener que cerrar áreas de negocio. Esos temas son difíciles porque evidentemente desilusionas a alguien, pero ojalá que sea para un futuro mejor.
Quedan 6 minutos, aprovechemos. Me encantaría si alguien quiere plantear alguna pregunta a alguna de las panelistas, a Susan, a las Mónicas, a Scarlett. Que levante la mano, diga su nombre. ¿Alguien? Porque yo tengo un montón de preguntas, puedo seguir. Naturaleza. Atrévanse que ahí está justamente la función hacia el éxito, el camino al éxito. Atrévanse. Buenos Ahí, días a gracias. todas. Mi nombre es Pilar Mesa, trabajo en lo que es IT Mobile Group, vengo del área de ingeniería de sistemas, por lo tanto ya 20 años trabajando con el 99% de hombres. Y como tú dijiste, ¿no? El rol que uno debería mantener es ser auténtica. Es difícil tener a todo un equipo de varones a nuestro lado y tratar de ser, como a mí me decían, la Thatcher, bla, 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 para que se ejecuten las cosas. Pero lo que sí es bueno, y ver la experiencia de ustedes, es que nosotras, en el ámbito profesional, en el mundo TI, las que dicen somos las nerds, las científicas, las science, pero que no aparecemos, eso de venderse lo tengo aquí grabado, que es el éxito de las cosas. Mi pregunta, bueno, para la que esté adelante a responder es, ¿cuándo una mujer decide un desafío, no por género, no por inclusión, sino por el tema de la familia? Eso es sensible lo que dijeron. En un momento dijiste tuve que dejar el cargo, en otro momento dijiste me voy a Chile por mi familia. A veces la misma sociedad, como mujeres que estamos hoy, cuando alguien hace un cambio, es decir, no es que dejo la familia, pero decido mi objetivo personal, me vendí a mí misma y doy el reto, a veces se juzga mal. Te castigan Te por no castigan. hacer, entre comillas, lo que se espera de ti, de priorizar la familia. Susan, podemos partir contigo, que no te incluí en la última ronda. I think as Monica just said, you know, career for many of us is a very important part of our lives, but it's one part of our lives. And at the end of the day, you know, we only get one chance to live our lives fully. And so each of us does the very best we can to make the best decisions at the time that we have to make them. And sometimes the best choice for you may have consequences for your career, or may have consequences for your family, may have consequences for your health. My own view is that we just have to do the best for ourselves and not forget that this is the only life we get. We have to, live it to its fullest, and that means, making trade-offs in order to really focus on what's most important. And what's most important for me certainly changes over time. My priorities today are very different than my priorities were even 2 years ago. And I want to honor that and be true to that today, even if that means that I'm not necessarily going to achieve what I thought I was after 2 years ago. But hopefully at the end of the day, you feel like you've lived your life to the fullest based on, what you know and where you are today. Si alguien necesita del panel agregar a la misma, o incorporamos las otras personas que están levantando la mano. Perdón. Hola, yo soy Ellen Guedera y soy directora de Portillo y Tierra Hotels. Y mi pregunta es de corporate politics. Y me gustaría escuchar ustedes de una experiencia que han tenido cuando tú tenías que ser muy valiente y, sí, auténtica, pero tenía que hacer algo como más valiente que puede ser. Anyway, quiero saber de este tipo de cuenta y gracias. ¿Entiendes? No. No, yo estoy diciendo que Taking a en risk mi, or- no en risk. Estoy pensando en mis años, yo trabajaba con Walt Disney Company y el ambiente era bien político, ¿sí? Y las mujeres estábamos más como good girls, like the Girl Scouts doing the good job, ¿sí? Y los hombres estaban más valientes, más bravos. Y yo creo que cada uno de ustedes, para llegar donde están, ha
ha tenido momentos cuando tú tenías que hacer algo un poco más agresivo y me gustaría escuchar de eso. Ok, Mónica. A ver si esto nos ayuda. Creo que las mujeres, algo que yo siempre digo es, en la compañía yo presento una oferta laboral a un hombre y siempre viene una contrapropuesta por parte del hombre. Yo presento una oferta laboral a la mujer y la mujer me da las gracias. ¿Ok? Luego, al punto que me quiero referir es, aprendamos a negociar, ¿sí? Porque desde donde te pares en el negocio y desde los skills que significa negociar, esa good girl de la que tú estás hablando empieza a tener otra connotación, pero tiene que ser una connotación donde realmente se coloque o el negocio al centro o tú estés tan segura de lo que tú eres que realmente tú te coloques al centro como si fueras el negocio y aprenderás y tengas que aprender a negociar. No tenemos que dar las gracias, tenemos que saber negociar y tenemos que aprender de ellos que lo hacen de manera magnífica y obtienen resultados en muchos de los casos mejores que nosotros. Muchas gracias, Mónica. Voy a parar aquí para no alargar el panel, respetar los tiempos, que creo que es algo que no sabemos siempre hacer en Chile y sería bueno que partiéramos con eso. Ha sido entretenido, ha sido un privilegio, un gusto. También espero que lo hayan disfrutado. La próxima vez participen más con las preguntas. Siempre sucede que las preguntas se ocurren hacia el final. Las que vienen de afuera, que tengan una excelente estadía y que siga también esta interesante jornada. Muchas gracias al Council y a la American Society por traer, Randy, Susan, el seminario aquí a Santiago de Chile. Que tengan un muy buen día y un muy feliz Día de la Mujer también, que en eso estamos.